Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, la educación. La educación es un tema extraño. ¿Por qué? Es uno de esos temas donde extrañamente todos tienen una opinión. Todos saben cómo se debe ejecutar de la mejor manera. En esto especialmente los políticos parecen ser expertos. Y acá están de acuerdo, extrañamente también, izquierda y derecha y centro. Todos saben cómo se debe mejorar. Nunca lo logran, pero todos saben cómo se debe mejorar, qué se debe invertir, etcétera, etcétera. Lo más paradójico es que ninguno de ellos ha estado en un salón de clases impartiendo. Ninguno de ellos sabe cómo es el trabajo de un docente, pero todos saben cómo se debe realizar. En definitiva, la educación es un tema donde todos se sienten expertos, algo así como el meme de Homero Simpson. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Para hablar del tema educativo, vamos a hacer dos preguntas básicas. La primera ¿es suficiente el esfuerzo para obtener buenos resultados académicos? Vamos a mirar qué nos dice la evidencia. Y segunda, ¿existen otras condiciones que pesen más que el esfuerzo personal en el rendimiento de un estudiante? A partir de estas dos preguntas vamos a pensar el tema educativo. No voy a alargar más esta introducción. El día de hoy tenemos la mentira del esfuerzo, la importancia de la economía en la educación. Habla Angelus y como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. Capítulo 1. Tú puedes lograr lo que deseas si te esfuerzas. El problema del culto a la individualidad. Vivimos en un momento histórico con múltiples formas de sentir, de pensar, de ver, de vivir el mundo en el que estamos. En ese mar de ideas existe una que tiene bastante acogida, y es esta que dice que con esfuerzo se puede lograr todo lo que se desea. Solo basta mirar en YouTube, hacer una búsqueda sencilla para evidenciar la cantidad de videos que se hace sobre el tema y la cantidad de vistas que tienen estos videos, para ver pues que es un contenido que se aprecia en las redes sociales. Esta idea tiene muchas máscaras. Puede estar disfrazada como el famoso self-made estadounidense, es decir, esa idea de los multimillonarios que creen que se hicieron a sí mismos con esfuerzo y con tenacidad. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Otra forma de esta idea es ese famoso pensamiento de Pablo Coelho de que el universo conspira a tu favor. Una idea pues, bastante ingenua que considera que todo lo que existe para satisfacer a los seres humanos. Que el universo está para facilitarnos todo para que logremos lo que nos propongamos. No sabemos cómo llegó a esta especulación. Otra idea similar es esa idea de Rhonda Barnes que él llama la ley de la atracción. Una idea que dice o considera que si deseamos algo, eso que deseamos vamos a traerlo a nuestra vida, o alguna mamada así es lo que dice. Solo basta saber desear y desear profundamente para obtener aquello que se desea. Las anteriores formas de entender el mundo son unas formas de pensamiento un poco infantil, porque no quieren observar que el mundo es más complejo que simplemente desear o simplemente esforzarme. Estas ideas posiblemente tienen un origen en las ideas de Emerson, en un texto bastante bello, un poco ingenuo, pero es bastante bello, que se titula Confía en ti mismo, donde dice que las capacidades de los seres humanos se desarrollan si uno confía en lo que hace. Existe otro posible origen y es esa distorsión de las ideas de Nietzsche sobre el superhombre, idea que ha sido tergiversada por todo el mundo para los fines personales, ideologías políticas, pensamiento motivacional, etc. Esa relación que Nietzsche establece entre voluntad de poder y el superhombre. En fin, no importa de dónde surge.
Lo interesante en este contexto es cómo genera una perspectiva errónea del mundo y de la vida. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo que si deseamos algo de manera ferviente, de manera entregada, no se va a dar eso que deseamos? Es decir, si deseo esa mujer atractiva y lo hago con todo el fervor, ¿ella no va a llegar arrastrándose a mis pies para jurarme amor eterno? Exacto, eso es lo que estamos diciendo. Por más que desees algo, por más que lo quieras, si no se da esa curiosa mezcla entre suerte y esfuerzo, es imposible que sea algo suceda. Así muchos quieran creer que lo único que basta es el esfuerzo, sintonizarnos con el universo, pensar en la ley de la atracción, lo que sea. Eso no se da. Las cosas en el mundo no pasan de esa manera. Al universo no le importa nuestro destino ni nada de lo que existe. No está a favor o en contra de lo que sucede. Simplemente es y tiene unas reglas. Que no son las reglas de la ley de la atracción. Eso es claro. Estas ideas generan un problema y es que fomentan un individuo hiperindividualista. Este individuo olvida que existe una sociedad, un contexto y que mucho de lo que le pasa a una persona depende de su entorno social y económico. Y es triste ver cómo la gente se desconecta de la realidad culpando a los demás porque creen que no se empeñan lo suficiente en algo. Los datos básicamente nos muestran que el esfuerzo no es lo único que se necesita para lograr ciertos aspectos de la vida. Analicemos esto desde una pregunta. ¿Cómo es que el contexto afecta las capacidades del individuo? En Colombia, en un estudio realizado por Bernal y Camacho, se evidenció que los niños de 3 meses que asisten a jardines privados tienen un desempeño mejor, más alto en su vocabulario que los niños que asisten a jardines de instituciones públicas o que no pueden asistir. Y esta brecha, lo peor de todo, es que va aumentando con el tiempo. Algunos se preguntarán, ¿por qué son relevantes estos datos? Primero, porque los infantes que asisten a instituciones privadas son los que tienen más recursos frente a los que no, lo cual evidencia algo que todos sabemos, es que la brecha entre ricos y pobres se construye desde el contexto. Segundo, estamos hablando de una edad donde el cerebro está en pleno desarrollo y estas capacidades se van a volver significativas. Es como si en la carrera de la vida los pobres empezaran la competencia desde más atrás. Básicamente eso nos van diciendo los datos, que a mejores recursos tienes mejores oportunidades, aunque suene obvio lo que estoy diciendo. La explicación es bastante simple. Los niños de clase social más alta tienen más recursos, mejor alimentación, transporte, entornos ricos, libros, cine, en fin, toda una serie de estímulos que les permite desarrollar su capacidad cerebral frente a los niños que no tienen pues esta posibilidad. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? En el fondo, la conclusión de esta parte es simple y cruel, y es que es más importante el capital económico y cultural de tu familia que el esfuerzo y las ganas que le pongas al aprendizaje. Esto mismo lo muestra Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad, donde a partir de análisis estadísticos afirma que aunque se consiga una licenciatura universitaria, los hijos de los pobres siguen siendo más pobres que los hijos de los ricos con menos estudios. No existe ley de la atracción, universo que conspire al favor, ni self-made que valga. Parte de lo que serás en la vida depende de la cuna donde naciste. Es decir, que por más esfuerzo que hagan algunos, a veces no es suficiente. Y siempre que encuentres a alguien que crea en ese tipo de ideas, solo queda una alternativa. ¡Corre, perra, corre! Capítulo 2. Economía y educación. Una carrera que los pobres difícilmente pueden ganar.
De corazón, yo quisiera creer que con esfuerzo se logra todo aquello que uno se propone, pero no es así. Aclaro que no estoy diciendo que no haya que esforzarse. Es importante usar las cartas de la mejor manera. Eso da algo de posibilidades para conseguir eso que uno quiere. Aunque cueste creer, las condiciones económicas pesan más que los resultados académicos de un estudiante. El capital económico siempre va a pesar más que el esfuerzo con el que se empeña un estudiante en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, el dinero da acceso a oportunidades, mejores elementos, comida, a no exponerse, no tener que trabajar, etc. Voy a usar ejemplos de mi país para explicar este punto. En Colombia se realiza una prueba al finalizar el colegio, se llama la prueba ICFES, y evalúa las capacidades de los estudiantes en 5 áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, inglés y competencias ciudadanas. Los resultados de esta prueba son importantes porque permiten que los estudiantes puedan ingresar a la educación superior, y pues unos buenos resultados facilitan becas, oportunidades, etc. Es una prueba relevante acá. Con esta prueba empieza el drama, porque la mayoría de estudiantes que tienen buenos resultados en esta prueba son aquellos que estudian en colegios privados, es decir, los que tienen más recursos. En un porcentaje bastante alto, desafortunadamente la educación pública tiene peores resultados que la educación privada. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La siguiente imagen nos muestra cómo la educación pública ha venido bajando acá en Colombia sus puntajes del 2014 al 2021, mientras que la educación privada se mantiene en los niveles altos o mejora, lo cual nos dice que las políticas educativas acá en Colombia como que han fracasado, pero también que los beneficios educativos están terminando en los estudiantes que tienen recursos, en los estudiantes que tienen más posibilidades económicas, y que esas ayudas no están llegando a la población que sí realmente las necesita. ¿Qué tiene que ver esto con el tema?, preguntan algunos. Pues un estudiante que se esfuerza bastante pero estudia en un colegio público tiene menos posibilidades que un estudiante de un colegio privado. Los recursos son tan importantes que, por ejemplo, el hecho de poseer un computador en estudiantes de escasos recursos marca una diferencia de 33 puntos frente a alguien que no posea este implemento. Lo mismo sucede con alguien que tiene acceso a internet frente a alguien que no. Que el que tiene acceso a internet tiene o posiblemente tendrá 34 puntos en el examen sobre aquel que no. Los recursos sí van marcando diferencias. Ni qué decir la simple situación de comer 3 veces al día, que en Colombia no es algo común, para información de todos. Esto también va a marcar diferencias significativas en los resultados de un examen. La educación en Colombia es como una carrera donde compiten aquellos que no tienen zapatos con los que tienen zapatos o pueden participar en un carro, etcétera, etcétera. La competencia es totalmente desequilibrada e injusta. Y posiblemente es seguro que encontraremos a alguien que dice: yo conozco a algún muchacho que ganó alguna carrera sin zapatos. Pues a lo cual se le va a decir lo siguiente: Pobre cosita fea. En conclusión, ¿es suficiente esforzarse? Es difícil concluir de manera optimista este tema, dada la complejidad y los niveles de atraso que vivimos en la región. Sin embargo, se puede decir que el esfuerzo en el aprendizaje es importante, no se puede negar, pero hay algo que me dice que es más importante comer 3 veces al día, por ejemplo. Porque desafortunadamente acá en Colombia, más de 2 millones de hogares sufren la desgracia de no poder cubrir las comidas básicas necesarias. El punto central acá es esa romantización del esfuerzo. Esto evita que abordemos el problema como se merece. Los estados deben garantizar educación digna y de calidad a sus ciudadanos.
pues por esto es un derecho. Una educación de baja calidad es un problema, porque lo que hace es mantener esas brechas de desigualdad y pues genera poca movilidad social. Este es el drama que viven la mayoría de clases olvidadas. No tienen recursos, su educación es pésima, las oportunidades son pocas, de ahí que se repita constantemente el mismo drama en cada nueva generación. Esta realidad es como el símbolo del Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola. Un bucle que se va a perpetuar por los siglos de los siglos si el Estado, por lo menos acá, o los estados en general, no se toman en serio el tema educativo.